Bueno, pues como ha comentado ya José Ramón, lo de lo que voy a venir a hablar hoy es de un nuevo paradigma muy relacionado con la inteligencia artificial, pero no es tanto una técnica de IA, sino un nuevo paradigma de computación orientado específicamente a la productivización de la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que os voy a contar precisamente es esos desafíos que plantea, ¿no? Bueno, aquí para que me conozcáis, me veáis más cuando era más joven. Y un poco el índice que vamos a seguir nada, en esta media hora va a ser introduciros primero un modelo de computación que es necesario para entender lo que es la inteligencia en el borde, que es el edge computing. Y luego ya pasarnos a desgranar este concepto desde lo que es un proceso típico de IA y cómo esa IA se puede distribuir y de alguna forma optimizar en arquitecturas en el Edge, que es lo que es ese concepto de Edge Intelligent, ¿no? Y luego mencionar dos técnicas o dos aproximaciones, dos enfoques de inteligencia en el borde, que son Federated Machine Learning y la IA embebida en el dispositivo, en entornos restringidos computacionalmente. Y finalizaremos simplemente con, ¿y esto cómo se operacionaliza? Porque claro, está muy bien hablar de estas nuevas y maravillosas técnicas que traen la inteligencia y nuevas características y mejoras, pero si no sabemos cómo llevarlo a entornos productivos, seguimos igual o peor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo surge la computación en el borde? ¿Por qué es necesaria la computación en el borde? Hay tres características por las que realmente paradigmas o modelos de computación de este tipo son totalmente necesarios y van a ser cada vez más necesarios. Uno es, hay ciertas aplicaciones que requieren autonomía. Ahí en la imagen, por ejemplo, aparece esa industria 4.0, pero estamos también hablando de dispositivos médicos. Son aplicaciones que necesitan seguir viviendo aunque el contexto sea muy conflictivo o incluso se caigan las redes de comunicaciones, necesitan una autonomía total. Luego hay aplicaciones que no toleran latencias. He mencionado antes el dispositivo médico para la autonomía, pero imaginaros, pues eso, un robot de asistencia a la cirugía. No puede haber retrasos en la toma de decisiones o en la actuación de ese tipo de dispositivos. Y por último, aplicaciones de ciberseguridad, por ejemplo, con televigilancia, ¿no? Que requieren una gran cantidad de ancho de banda por el tipo de multimedia, de tipo de datos que se necesitan mover, ¿no? El ancho de banda es brutal en una, pues eso, en una videovigilancia, por ejemplo. Entonces, estos son los tres motivos que llevaron a que el modelo de computación en el borde sea cada vez más necesario, porque hay casos de uso que los necesitan. Y además solventan ciertos problemas, ¿no? Que es, ahora mismo hay muchas veces que las aplicaciones sufren de congestión de la red por el alto tráfico de datos, la tolerancia a fallo, cuellos de botella. En IA, en inteligencia artificial, hay siempre un proceso de centralización de los datos en un único punto. Eso al final es un cuello de botella. Y el retardo en las latencias, el hecho de lo que hablábamos. Entonces, todos estos problemas asociados a las características o gracias a las características de Edge Computing se pueden llegar a resolver. Esto es un poco para que veamos que realmente distintos reportes y distintos informes aseguran que el crecimiento del computing va a ser brutal. Estamos hablando en todas las regiones, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es? Pues no es más que un nuevo paradigma de computación. Al final, la computación que antes se centralizaba en un único punto, ahora se distribuye, se hace más cercana a la localización de donde parte el dato, al usuario final, donde ese dato también es consumido. Esto mejora los tiempos de respuesta y reduce la necesidad de transferencia de los datos. Por lo tanto, se habla de que realmente es una mejora, una optimización, un nuevo paradigma plus plus de lo que era el cloud computing más tradicional. Pero no es más que llevar la computación cercana al origen. ¿Y aquí qué se entiende como dispositivo? ¿Qué es ese concepto de Edge? Porque claro, o sea, todo el mundo pensamos en Edge y igual pensamos en el móvil, pero hay distintos niveles de Edge y la conceptualización es muy diferente dependiendo del dominio, dependiendo de la tecnología, dependiendo del caso de uso mismamente. Entonces,
yo ahí remarco 3, ¿no? Aquí a la izquierda, que es Edge, Device, dispositivo, o Gateway, ¿no? Controlador. Entonces, todo puede ser conceptualizado como el borde. Es un poco el sabor o las condiciones que nosotros queramos poner en nuestro caso de uso. Lo que sí que tenemos que tener claro es que tiene que ser algo cercano al usuario y que promulgue la distribución, ¿no?, de los datos y de la computación. Al final, ya hemos hablado que se habla muchas veces que el edge computing es una optimización del antiguo cloud computing. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a hacer esa migración? ¿O por qué vamos a hacer esa evolución, ¿no? Pues porque antes Santiago nos hablaba de que al final esa centralización conlleva un gasto en recursos para ese almacenamiento centralizado. Si somos capaces de aprovechar desde el origen esos dispositivos que están disponibles y que ya existen para la captación y reutilizarlos en tareas de preproceso o tareas de selección de los datos que realmente son más interesantes, pues reduciremos esa necesidad de centralización y de infraestructura y tecnología posterior, ¿no?, a niveles más altos, como puede ser el cloud. Y además, esta distribución nos permite nuevos niveles de redundancia y de tolerancia a fallos. Entonces, mejoramos por varias vías. Y esto es lo que hay que tener en cuenta cuando realmente decimos que sí que es necesaria esa evolución del modelo cloud al edge. No me voy a extender aquí, esto es que una cosa es el edge computing y otras cosas es los despliegues que se pueden hacer. Son diferentes arquitecturas, diferentes formas de implementación, pues desde un cloudlet, edge, fog, la arquitectura MEC, que tiene mucha relación con las tecnologías de 5G, diferentes formas de implementar el paradigma edge computing. ¿Cuáles son los puntos claves y qué tenemos aquí que reseñar a futuro? Pues que al final esto no deja de ser un modelo de computación. Para darle cierto valor, ahí están las técnicas de IA. No deja de tener que residir en una infraestructura. Y la infraestructura sí que se complica porque es una gestión remota de muchos recursos a gran escala. Luego está el tema de la seguridad. Sí que es verdad que al tener más recursos y al tener topologías de comunicación más complejas, pues la seguridad se tiene que incrementar. Y luego la interoperabilidad. Hay que tener unos estándares claros, que a día de hoy no están nada claros cuando se despliega este tipo de soluciones en el borde. Entonces ahora empezamos con el concepto que es realmente el de esta charla, que es el Edge Intelligent. Aquí tenemos que tener claro que Edge Intelligent es una derivada del Edge Computing, una derivada totalmente orientada a técnicas de IA, porque hasta ahora las técnicas de IA pueden ser técnicas de Machine Learning, técnicas de Deep Learning, simplemente una experimentación, una investigación sobre los datos. Pero, ¿dónde queda aquí la distribución? ¿Dónde queda aprovechar el que los datos desde origen muchas veces vienen desde diferentes orígenes, fuentes de datos? Pues eso es el punto que quiere aprovechar o beneficiarse del paradigma de inteligencia en el borde. Lo que quiere hacer es desde el comienzo de la solución, del planteamiento de la solución, saber que viene de muy diferentes dispositivos, de muy diferentes orígenes de datos y que eso se puede aprovechar en el beneficio de las propias técnicas de inteligencia artificial. La motivación. Llevamos tradicionalmente jugábamos con conjuntos pequeños. Si abrimos el ámbito y usamos paradigmas como en el computing, nuestros volúmenes de datos pueden ser muchos mayores porque estamos consumiendo o captando de muy diferentes fuentes y también la diversidad de esas fuentes. El aprendizaje automático tradicional estaba muy enfocado a una única ubicación para el entrenamiento, para la inferencia, está centrado en un centro de datos, ¿vale? Esto hoy en día no es así. De partida las fuentes de datos son heterogéneas y distribuidas, entonces tiene que adaptarse ese aprendizaje automático tradicional. Y luego la privacidad. Hoy en día jugamos en otro terreno de juego, en un terreno de juego que los usuarios son también productores de datos. Y claro, los usuarios tienen derecho a saber cómo se está consumiendo sus datos. Cuidado con las leyes de GDPR. O sea, quizás no podamos
consumir esos datos sin decirle al usuario que lo vamos a hacer, o incluso hay veces, como en el dominio de la salud, que no podemos sacarlos de entornos restringidos, ¿no? Entonces, esa distribución se tiene que respetar y se tiene que respetar, acuerdo también a la privacidad de los datos. Luego, lo que hemos venido diciendo, nos lo decía antes en la charla anterior Santiago, vamos a llegar a niveles de consumo en cuanto a centros de datos y centros de procesamiento terriblemente altos. Intentemos intentemos reutilizar, intentemos aprovechar, ¿vale? Los dispositivos en el borde pueden utilizarse como dispositivos de cómputo. Nos complica un poco más la vida porque habrá que hacer arquitecturas de procesamiento más complejas, pero nos pueden reducir la factura de infraestructura y el consumo energético, ¿vale? Y luego el otro punto que es necesario, sí que eso es verdad, es necesario investigar un poco más, es que cuando estamos hablando de modelos muy complejos en IA, estamos hablando de que la paralelización tradicional también era muy compleja, basada en arquitecturas centralizadas. Si esa paralelización se puede aprovechar de la descentralización y de la distribución que ya traen los datos en sí, de la propia naturaleza distribuida de los datos, para nosotros también va a ser más sencillo. Entonces, ¿es edge computing la solución a todos estos problemas que traía heredando las técnicas y la productivización de la IA? Puede serlo. Porque, por ejemplo, en el tema del Small Data, ¿por qué no llevamos a cabo en el dispositivo, por ejemplo, del usuario cercano y cogemos datos de muchos usuarios diferentes, ¿no? La necesidad es de centralización. ¿Por qué no limitamos cuellos de botella? ¿Por qué no llevamos ciertas tareas igual más ligeras a los propios dispositivos y llevamos procesamiento a los propios dispositivos sin necesitar de un nodo central muy potente para realizar ese aprendizaje? Los enfoques tradicionales de paralelización. ¿Y si podríamos hacer la paralelización en función del origen del propio dato? O sea, si pasamos de un paralelismo en el modelo a un paralelismo basado en el propio dato y lo descentralizamos. Y la privacidad. Si no sacamos los datos de su origen, no hay problemas de privacidad. Cumplimos completamente con la GDPR y el usuario está totalmente informado. Entonces, la inteligencia en el extremo lo que busca es llevar esos procesamientos o ese cómputo de inteligencia al sitio donde se generan los datos. Es una nueva forma de computar, ¿vale? Los procesos de inteligencia artificial. Al final, hay que tener en cuenta dos conceptos claros, que es, por un lado, el entrenamiento de los datos va a variar, va a haber que hacer un despliegue de aprendizaje independiente de los datos y, por otro, la inferencia distribuida, que va a tener que ser consciente de la topología de comunicación de los diferentes dispositivos. El concepto es que tenemos, por un lado, el paradigma de computación y, por otro, las técnicas de aprendizaje distribuido. Hay que juntarlas y el punto de unión es precisamente este nuevo paradigma que es la inteligencia en el borde. Esto hay que ofrecérselo a los desarrolladores mediante frameworks competentes, que se desplegarán sobre arquitecturas de referencia y que se operacionalizarán con metodologías óptimas. Entonces, todo este cuadro, todo este dibujo que me muestro en esta slide es lo que hay que conseguir para que Edge Intelligence llegue a ser una realidad. Aquí solamente quiero decir cómo afecta este nuevo paradigma de Edge Intelligence a las fases clásicas de inferencia y entrenamiento. No hay un punto en Edge Intelligence, lo que se busca es que no haya un punto central. Entonces, tanto el entrenamiento como la inferencia se va a llevar al borde en la medida que sea posible y que los casos de uso y los dominios lo necesiten. ¿Vale? Aquí es un poco más este tema. Y aquí es donde se ven los tres tipos de cómputo de la inteligencia. Propiamente en el dispositivo, que sería el tema verde, un híbrido, que sería el Edge Intelligence, y uno totalmente derivado y centralizado, que es el enfoque más tradicional, que sería el rojo. Lo que quiero mostrar en esta transparencia es que hay 4 condicionantes, que es privacidad, coste de los dispositivos, la reliability y la latencia, que son lo que nos van a decir
como nuestro caso de uso o hacia dónde tenemos que hacer esa selección de cómputo de la inteligencia en nuestros casos de uso, dependiendo de lo que tengamos que cumplir esos 4 requisitos o variables, digamos así. Luego hay 4 conceptos claves de investigación cuando hablamos de Edge Intelligence que hay que tener en cuenta, que es, como he dicho, los 2 procesos o flujos clásicos en todo proceso de IA, que es la inferencia y el entrenamiento, con los diferentes puntos a investigar, ¿no? Pues como pueden ser en la inferencia la compresión del modelo o en el Edge la optimización del entrenamiento, pero luego también tenemos cómo hago yo ese equilibrio entre qué ejecuto en el cloud y qué ejecuto en el dispositivo. Pues es el self-loading. Y luego la otra parte es qué datos dejo en el dispositivo, qué datos es necesario que centralice y guarde históricos y qué datos consumo y desecho. Eso es el caching. ¿Vale? Entonces, digamos que hacia los lados, hacia la izquierda y hacia la derecha, tenemos los flujos del ciclo de vida de procesos IA, inferencia y training, y hacia arriba y hacia abajo, por un lado tenemos hacia arriba cómo se hacen los tipos de despliegue, cómo se hacen ese equilibrio en los tipos de despliegues, y hacia abajo cómo se gestionan la jerarquía o el almacenamiento de datos. Y ahora ya nos vamos a las aproximaciones que hay en Edge Intelligence desde la analítica. Son principalmente 4, las 4 que vemos abajo. ¿Qué nos dice qué tipo de analítica es válida para nuestro despliegue de Edge Intelligence? Pues nos lo dicen los casos de uso. ¿Vale? Al final podemos tener un tema de real time en los que lo que realmente necesitamos es una latencia extrema, una alta latencia. Podemos tener que simplemente queremos descargar a esos nodos centrales del cloud. Entonces, lo que queremos hacer es un preprocesamiento de ciertas tareas desde el momento de captación en los propios dispositivos. Podemos ir hacia una inteligencia colaborativa, que es lo que promulgan las nuevas técnicas de Federated Machine Learning, o podemos decir que directamente el dispositivo tiene que ser totalmente autónomo e inteligente. Entonces, estaríamos hablando de embedded IA. ¿Vale? Federated Machine Learning, por poner las 2 últimas que quizás son las que menos suenen al público en general, que es Federated Machine Learning es una inteligencia colaborativa, es aprovechar los diferentes dispositivos para entrenar en local y luego generar un modelo global con el conocimiento de cada uno de los dispositivos que formen el grupo. ¿Qué es lo que se consigue aquí? Que gracias a la mejora de este tipo de técnicas y de aplicación de otras técnicas de seguridad, Federated Machine Learning se puede llegar a desplegar sin sacar los datos de los nodos dispositivos. Con lo cual, esto es una mejora en la privacidad de la computación de la IA brutal. Y sin embargo, el modelo global que se genera sí que bebe o se alimenta de todos los datos, con lo cual es un modelo más completo. ¿De acuerdo? Y luego en vez de TIA. Al final lo que estamos haciendo es integrando técnicas de inteligencia artificial en dispositivos limitados. Por ejemplo, hablábamos antes de los dispositivos médicos. ¿Cuál es el reto aquí? Claro, el reto aquí es que estos dispositivos no tienen ni las capacidades en memoria ni en cómputo que tienen un nodo normal. Con lo cual, al final, pues las posibilidades de inteligencia artificial que se pueden desplegar en ellos son resumidas, pero cada vez va a más, porque los ejemplos que pongo abajo, robot, drones, vehículos autónomos, o sea, son casos de uso que nos pueden sonar a todos, que se ve rápidamente el nivel de inteligencia que tienen que empezar a ir proveyendo. ¿Vale? Esto es una arquitectura básica de lo que serían los diferentes componentes de Edge Intelligence. Vale, no me voy a centrar en ello, pero sí que quería que supierais que ya hay ciertas, se está yendo hacia cierta estandarización o hacia ciertas arquitecturas de referencia en las que se cubren todas estas técnicas de IA y se tienen en cuenta las diferentes infraestructuras y los diferentes modelos de computación. Y los retos. Por los retos, al final, es que la colección de los datos, qué datos recolectamos, la reducción de la latencia, la compresión, temas de seguridad.
Al final, esto, como he dicho antes, son topologías de comunicación muy complejas y son datos explotados por tecnologías IA. La seguridad tiene que ser vital. Luego, estamos en escenarios en que podemos hablar de más de 100 dispositivos y móviles muchas veces. Ese control y esa gestión de esos dispositivos es un reto en sí mismo. Y otra vez, hablábamos al principio de la seguridad por la distribución, por esa topología de cómputo, pero es que y en la accesibilidad, porque al final tenemos riesgos de los propios datos, ¿vale? Entonces esa accesibilidad de los datos pues, y esa privacidad pues tiene que también estar asegurada. Y acabo ya con este tema, que es un nuevo concepto que se habla, que está saliendo, que es la operacionalización de ciertos procesos en el Edge. Se forma por tres patas, digámoslo así, ¿no? Uno que es el concepto de DevOps, que es ampliamente utilizado en la ingeniería de software, otro que es este nuevo modelo de computación, que es el Edge Computing, y otro es las técnicas de IA y encima especialmente complejas, que es embedded, que ya hemos hablado, que es lo que se llama TinyML, porque son técnicas de IA en esos dispositivos. Pues estos tres, digamos, patas, estas tres ejes, conforman con sus riesgos y sus formas de trabajar lo que se denomina la operacionalización en el borde, ¿no? Una metodología para ver todos estos retos y cubrirlos. El juego anda entre dos grandes empresas, que son Eclipse y Capgemini. Las dos han acuñado el término. Las dos están ahora mismo intentando definirlo. Es un término muy verde. Se une con otros términos como es inteligencia artificial para Internet de las Cosas, IoT, o Tiny MLOps. Os digo, está verde. Yo os lo he querido traer aquí para que sepáis, en mi opinión, cuál es el futuro de la Edge Intelligent, porque como os decía antes, esto no va a ser una realidad si no está clara cuál tiene que ser su operacionalización, su puesta en producción. Entonces, era un poco lo que quería deciros. ¿Cuáles son los problemas que viene a resolver este DIOT? Pues ese desarrollo en dispositivos computacionalmente restringidos, esa operación, cómo desplegarlos, cómo hacer esas pipelines de entrenamiento, el ciclo de vida de la IA en inferencia y en entrenamiento, esa gestión de múltiples y muy heterogéneos dispositivos, la orquestación de los procesos, como decíamos, ese equilibrio entre el cloud computing y el edge computing, y, por supuesto, una monitorización adecuada, porque esto no deja de ser un proceso completo que tiene que estar monitorizado desde las fases de captación hasta las fases más de explotación de los servicios de IA. Las conclusiones. Estamos todavía en un estadio un poco inmaduro, un poco indefinido, pero sí que creo que necesario. ¿Qué pasa? Que un paradigma como EdgeOps o Edge Intelligence es muy dependiente de otros paradigmas que todavía también están un poco verdes. Entonces es dependiente de TinyML, es dependiente de Distributed IA y es dependiente de Edge Computing. Entonces, mi humilde opinión, según estos paradigmas se vayan haciendo más maduros y estén en estadios más productivos, Edge Intelligence llegará a ser una realidad. A día de hoy, hay ciertos casos de uso, hay ciertos casos de éxito, diría yo, con este tipo de paradigmas, modelos de computación mezclados con la IA, pero queda todavía camino de recorrer. Pero, como os ponía ahí en la transparencia, para mí un camino que sí que es necesario recorrer. Muchas gracias. Ana, muy interesante todo lo que nos has comentado. Mira, yo sí que quería hacerte una preguntita justo de lo último que has hecho, ¿no? Que queda el camino por recorrer. A tu juicio, ¿qué sector o qué industria está adaptando de una manera más rápida, más incipiente esta nueva tecnología? Para mí es una tecnología que tiene muchísimo sentido, lo he nombrado varias veces en las transparencias, en los dispositivos médicos, ¿no? Además es un sentido muy bonito, ¿no? Pero hay que darse cuenta que los dispositivos médicos son dispositivos muy restringidos, pero inteligentes, porque tienen que asesorar en su uso, porque tienen que facilitar su uso, porque encima son para tareas pues con mucho riesgo. Entonces, para mí es una temática en la que se está avanzando muy deprisa.
Y luego Santiago hablaba de los BMS, los edificios inteligentes, que están muy digitalizados y muy sensorizados. También es un caso de uso en el que se están haciendo grandes aportaciones y que se está metiendo inteligencia sobre procesos más simples, por ejemplo, sobre controles o alertas, pues unas predicciones, unos mantenimientos predictivos, este tipo de cosas que ya son un avance y son pequeñas pruebas que pueden llevar a una inteligencia cada vez mayor. Y luego, por ejemplo, en el mundo de los proveedores de Internet, de los proveedores cloud, ¿cómo están aplicando esta nueva tecnología? Pues es que precisamente, o sea, una de las conclusiones que yo también quiero traer aquí a esta charla no son para nada sustitutivos. O sea, el Edge Computing, el Edge Intelligent no vienen a sustituir a paradigmas como Cloud Computing y por eso mismo los Cloud Providers, pues puede ser un Amazon, un Microsoft Azure, tienen sus propias tecnologías que se están acercando mucho a este tipo de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, Google tiene Anthos. Anthos lo que te permite es manejar dispositivos. Lo que te dice Google, por ejemplo, es tú gestiona tu infraestructura de cloud computing, pero luego además te permito que con ese gestor, ese orquestador, manejes también dispositivos en el Edge. Una aproximación bastante buena. Y Azure, por ejemplo, lleva incluso más al límite y para mí una versión más pura de lo que es el Edge Computing y es él provee de un runtime para ejecutar dentro de dispositivos Edge que se comunica con su cloud. Entonces facilita muchísimo ese intercambio o ese equilibrio del que hablaba yo en la charla, que es cloud computing con edge computing, ¿no? Y cómo hay una infraestructura que va a ser en el cloud, pero también va a haber ciertos procesos y datos que van a residir en el borde. Ajá. Y luego, por ejemplo, en un sector tan de aquí, tan de Euskadi como es el sector industrial, ¿cómo ves que si se está avanzando, si hay aplicaciones, si hay empresas que lo están utilizando, aplicaciones? Totalmente. Lo que pasa que sí que es verdad que igual están en muchos pinitos, el sector industrial es súper importante, sobre todo por un tema que es el mantenimiento predictivo y los cero defectos. Lo que pasa es que el concepto de dispositivo a veces es un concepto de dispositivo un poquito más amplio. O sea, la planta industrial podría ser el dispositivo y quizás una organización maneje varios dispositivos. Porque sí que es verdad que llegar a intentar utilizar, por ejemplo, los PLCs o tal, pues por ahora todavía es complejo. Y el sensorizar de nuevo nuevas plantas, pues se puede hacer si es un proyecto de planta nuevo o un proyecto de arquitectura de planta nuevo. Pero si no, lo que buscamos es pues poner gateway o servidores intermedios que sean sucedáneos de ese edge. Entonces, yo por eso digo, igual no es el concepto del edge, pero llamámosle pseudo edge computing, ¿no? Porque son adaptaciones para que realmente cierta computación se lleve y sea más cercana a las plantas industriales o, por ejemplo, a una máquina herramienta, pero siempre con ciertas adaptaciones por el riesgo que tiene tocar los dispositivos y la máquina herramienta, ¿no? Entonces hay que llevar ahí, hay que hacer adaptaciones, que no son malas en absoluto. Pues Ana, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu saber en este área, que es mucho, y nada, simplemente pues, emplazarte hasta otra edición de Semantic Digital. Gracias a vosotros. Muy bien.